¿Se ve bien? Perfecto. Estupendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo mío va a ser un poco más breve. Cuando Marina me dijo que tenía que hablar sobre libros e imprenta en la colonia en Chile, 20 minutos ya es un desafío tremendo. Básicamente porque los libros no existieron en la colonia en Chile y los impresos fueron sumamente escasos y precarios. Entonces, la verdad es que me asusté un poco, pero dije, bueno, interesante, tengo algo escrito sobre eso, voy a profundizar, voy a tratar de indagar y más bien explorar las circunstancias que llevaron a que esto fuera tan precario, tan escaso y tan prohibido en muchos sentidos. Yo creo que lo primero que hay que entender es que Chile, en el periodo colonial, fue a nivel latinoamericano, a nivel regional, creo yo, el estudiante rebelde del salón. Ese que se sienta al fondo de la sala y que inquieta al docente. Nosotros nos sentábamos básicamente atrás de la cordillera de los Andes, entonces desde ahí, en esa clandestinidad, podíamos hacer un montón de cosas que más bien disgustaban a la corona, más que hacerle sentir placer. Yo creo que todo territorio marginal es difícil de someter y controlar para un poder cuando está centralizado. Entonces, eso es una complejidad a la que se enfrentó la monarquía. Y un aspecto que es muy importante a considerar, creo yo, y que no ha sido considerado como tal, porque justamente como decía Daniel, a veces miramos de forma muy aislada y parcelada desde las distintas disciplinas que estudiamos. Entonces yo creo que hay un factor que no está enteramente enlazado por la historia y que debiera ponderarse de otra forma. Y es que en nuestro territorio se dio un hecho muy particular. Nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche, no solo dio la batalla más dura que se ha dado contra el Imperio Español, sino que la sigue dando de alguna forma. Hoy día este conflicto se ha revitalizado en muchos sentidos y se mantiene vigente. Lo curioso es que la sociedad chilena todavía no se percata de que hay un detalle muy particular. Pueblos en México y pueblos en Perú tenían mayor desarrollo intelectual, mayor riqueza material y mayor desarrollo tecnológico. Y aún así sucumbieron mucho antes al yugo español. Resulta que cuando uno mira hacia el pueblo mapuche, al comienzo no entiende qué es lo que estaban defendiendo. No existe el desarrollo intelectual, no existe el desarrollo material y no existe el desarrollo tecnológico. ¿Qué era lo que defendieron y defienden con tanto ahínco? Desde mi perspectiva, lo que defienden es una posibilidad porque tienen desarrollado un aspecto espiritual que es muy poco valorado y ha sido poco valorado. Un poder de conexión con la tierra que no se logra comprender, que desde Chile se exige como mayor productividad, sacarle provecho a la tierra, cuando en realidad lo que quieren hacer es simplemente tener la posibilidad de sentarse y conectarse con esa tierra. Ese antecedente a mí me parece fundamental porque define lo que va a ocurrir en la colonia en Chile. El periodo de la colonia en Chile es un periodo de eterno conflicto bélico. Todo parte con el descubrimiento de Chile, que es en 1536. Interesante dato, que es el mismo año en el que Juan Cronenberg encarga recién una imprenta a España para que la dirija después Juan Pablo en México. O sea, recién Chile es descubierto cuando México ya está encargando un taller de imprenta a España. Ese dato es interesante porque nos ayuda a ver las distancias que se empiezan a producir. La imprenta llega a Latinoamérica en 1584 a Perú, pero el primer impreso chileno recién se produce en 1776. Aquí me quiero conectar con lo que pusieron recién mis compañeros. Los impresos monserratenses que puso Daniel son muy anteriores a los impresos de todo nuestro país. Y no solo anteriores, también tienen un desarrollo que quiero que vean después para que comparen respecto de las proporciones áureas que nos mostró o de esa prefiguración tan importante y tan interesante que puso Daniel. Cómo el diseño está presente en ese momento. Yo creo que en Chile eso nos vamos a dar cuenta que es muy, muy, muy diferente. Y cuando uno ve las 5 tesis o las 5 teorías sobre el origen de la imprenta en Colombia, resulta que la más posterior, la de 1711, es 60 años antes del primer impreso chileno. Entonces, por eso digo que fuimos tan postergados y digo que estamos tan lejos, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en otras latitudes. Sacar una cuenta muy sencilla. Si el primer impreso chileno es de 1776, ¿no es cierto?, y la colonia duró hasta 1810, hasta 1812 aproximadamente, estamos diciendo que en la colonia
solo hubieron, en términos de impresos chilenos, 36 años, nada más. Y eso es bastante, bastante acotado, porque la colonia duró 178 años. 178 años duró. Y de esos 178 años, solo hay impresos en los últimos 36 años. Eso da cuenta de un escenario complejo, duro, ¿no es cierto?, pero que no deja de tener importancia para nosotros, para los habitantes de este país, y que también tiene algunas circunstancias bien curiosas e interesantes que me gustaría compartir. Partir por esto. Los naipes, que parecen ser, en términos de impresión, una cuestión muy precaria y muy olvidada, son fundamentales para nuestra historia, porque desde el comienzo de la colonia, y desde incluso antes de 1598, ya eran o fueron de una relevancia tan grande para los guerreros, porque básicamente era la única entretención, el único método de distracción que tenían los soldados españoles eran los naipes. La corona española prohibió la impresión de naipes a comienzos de 1600. Sin embargo, no fue capaz de contener eso, porque los soldados exigieron de muchas formas tener acceso a esto. Entonces, en Chile ya hay, hacia 1640, ya hay permisos para instalar lo que se llaman los estancos, que son una suerte de monopolio legalizado, es decir, le permiten solo a una persona comercializar dicha producto. En este caso, esta persona empieza a ganar mucho dinero y la corona se da cuenta de esto y dice, no, pues acá podemos hacer algo nosotros, ¿no es cierto? Podemos sacar provecho de esto. Entonces le encargan abrir un taller de fábrica, digamos una fábrica de naipes, a José de los Reyes, un impresor del momento. José de los Reyes se demoró mucho por la falta de instrumentos, por la falta de tiempo, y al final pierde esa posibilidad y la recuperan y se la entregan a otra persona. Pero lo interesante de los naipes es que siguen siendo algo importante y son el único impreso, digamos, en los primeros 100 años de la colonia, en los primeros 150 años de la colonia, los únicos impresos que tenemos. Y los vestigios que quedan vivos de aquellos naipes ni siquiera corresponden a esa etapa, sino que corresponden, como están viendo, a naipes que fueron elaborados en 1778 y décadas posteriores. Estos en particular son naipes impresos por José Camilo Gallardo, que es considerado el primer tipógrafo chileno, digamos, que firma como tal en un documento impreso en Chile. José Camilo Gallardo es fundamental porque además de hacer estos naipes, luego les voy a mostrar otro impreso en donde él declara, o sea, firma el documento como Tipis Camilo Gallardo y reconoce de esta forma, se atribuye entonces el nombre y la potestad de ser el primer tipógrafo chileno, aun cuando se puede discutir de muchas formas eso. Pero lo interesante de José Camilo Gallardo es que en el periodo de independencia, la primera etapa, que son alrededor de 4 años, 3 años, él trabaja para los patriotas, ¿no es cierto?, para la defensa de la independencia. Pero cuando los españoles vienen y se genera la reconquista en 1814, un periodo que duró alrededor de 2-3 años, él se cambia de bando y sin dudarlo comienza a trabajar para los españoles. Lo curioso de este caso es que el comandante del ejército español, lo primero que le dice, tú vas a ser el impresor nuestro, necesito, por favor, le dice, en una carta que está publicada en algunos trabajos de José Toribio Medina, por ejemplo, le dice, necesito que tú me imprimas el nuevo periódico, basta de periódicos de gobierno independiente, ahora vamos a ver un periódico que se va a llamar Viva el Rey. Y él le dice, ojalá pudiera hacerlo, señor, pero se llevaron toda la tipografía. Entonces, ahí uno podría ver cómo la tipografía puede, en una circunstancia específica, sí, ahí están comentando, en una circunstancia tan específica, la tipografía puede, digamos, representar tanto y ser tan importante. Está la respuesta de Mariano Osorio que le dice, lo siento, usted va a tener que buscar la forma, pero el periódico tiene que salir. Y ahí uno también nota la urgencia que tiene la tipografía en contextos bélicos. ¿Por qué es tan importante publicar un periódico? Ah, claro, por el mismo motivo que había estado prohibido durante tanto tiempo en Chile que hubiera imprenta, ¿no es cierto?, y que circularan las ideas libremente, ¿no es cierto? Bueno, por eso los naipes son dignos de poner en este inicio. Aquí se genera algo interesante porque en 1748, al igual que en muchas latitudes que ya hemos visto en las otras exposiciones, son los jesuitas los que traen una imprenta a Chile. El sacerdote Carlos Heimhausen
se va a un viaje a Europa y está 7 años recorriendo y juntando allá un montón de profesionales y de gente que iba a venir a Chile a revolucionar la industria, ¿no es cierto?, y a instalar un montón de tecnología que no iba a servir para avanzar. Lo interesante de este caso es que él pasa por Buenos Aires, y en Buenos Aires queda registrado en aduana que él trae una imprenta de libros, 5 cajones con imprenta de libros. Queda registrado allá, y ese documento accede el historiador Guillermo Furlón en Orígenes del Arte Tipográfico en América. Accede a ese documento y lo expone. En Chile, también un historiador, Domingo Munátegui, hace el mismo ejercicio, va a la aduana chilena y corrobora lo dicho por Furlón. De hecho, él lo dice antes, en Chile lo dice antes, dice, pasó la tipografía y se puede corroborar entonces con el documento que expone Guillermo Furlón en Argentina. Lo curioso es que esa máquina nunca se pudo utilizar. No existen registros, llegó en 1748, no existen registros de que se haya utilizado la máquina. Se sospecha, el historiador Antonio Strain, en la historia de la Compañía de Jesús, manifiesta que había un especialista que al pasar por Buenos Aires, en el tiempo que estuvieron ahí, fallece en el lugar. Y esa persona era el tipógrafo, que venía a trabajar la imprenta a Chile. Entonces la imprenta a Chile llega sin tipógrafo y sin nadie que tenga la capacidad de operarla. Y además, la corona, como nos tiene nos tiene en la mira y sabe que al estar cubiertos por la cordillera y al tener a los mapuches abajo, dice, es muy complejo, prohíbo el uso de esas máquinas. El historiador Furlón dice, no, sí la utilizaron y muestra este impreso, como prueba de que la máquina fue utilizada. Yo, en el libro Orígenes de la Tipografía en Chile, discuto la tesis de Furlón porque los 2 documentos de aduana dicen que lo que viene a Chile es una imprenta de libros. Esa definición es interesante porque nos está hablando de que vienen en el fondo tipos de imprenta, letras de molde. Y lo que está mostrando como evidencia son más bien grabados. Entonces, no existe una relación, digamos, certera para poder definir que esa efectivamente fue la máquina que trajeron los jesuitas y que se usó en Chile. ¿Sí? Eso es respecto de los jesuitas y esa historia. Hasta que en el centenario chileno, en 1910, cuando estaban álgidas políticamente hablando las cosas, en la Biblioteca Nacional se estaban ordenando documentos que habían pertenecido a un bibliógrafo que trabajó en la Biblioteca Nacional y que donó todos sus libros ahí. Y un amigo de él estaba ordenando y catalogando todos estos documentos cuando descubrió esto. Y se dio cuenta que nada más y nada menos estaba ante el primer impreso de la historia de Chile. El modo de ganar el Jubileo Santo es una suerte de tutorial que explica cómo llegar al cielo. Usted se tiene que levantar en la mañana, rezar 3 Padres Nuestros, luego toma su merienda, ¿no es cierto? Y después de almuerzo vuelve a rezar, tiene que hacer una buena obra a la semana y con eso va a poder llegar al cielo. Yo lo leí completo y me pareció muy interesante también la manera en que se estaba dando al final esta lógica colonial que es generar una dependencia absoluta y consensuada, ¿sí? Generar una dependencia. Entonces, ¿cómo la generó? Bueno, primero sometiendo por la fuerza y luego adoctrinando. Y ese adoctrinamiento se da en 2 fases, ¿no es cierto? Una, la fe y el cristianismo, y otra, la lengua, el castellano. Bueno, para ambas necesitas de la tipografía de manera urgente, como lo ha descrito la profesora Garone tantas veces, ¿no es cierto? Bueno, en las investigaciones que he hecho, yo me obsesiono mucho con el tipo de letra. A mí me gusta entrar desde ahí, porque la verdad es que entrar desde el mundo de la imprenta es difícil en mi país cuando tenemos a José Toribio Medina, entonces es difícil tratar de indagar más allá. Pero yo defiendo algo, explorar y la exploración como concepto tiene que ver con la aproximación, tiene que ver con acercarse. Entonces yo dije, bueno, me voy a acercar a algo que no se ha acercado otras personas. No en un afán competitivo, sino en un afán justamente de mirar desde otra perspectiva. Y al centrarme en la letra, específicamente en el tipo de letra y en las condiciones de la letra, lo que hice fue un estudio morfológico para tratar de determinar a qué estilo correspondía. Y a partir de eso, tratar de encontrar una suerte de genealogía que permitiera acceder a saber qué tipos eran los que se utilizaron ahí.
La verdad es que la variación no es mucha respecto de lo que han comentado mis compañeros. Francia, por diversos motivos, era el abastecedor principal de fuente en ese momento para España. Aunque se sospecha que estas fuentes tipográficas llegaron por contrabando a Chile. Y justamente uno de los países con los que más se produjo el contrabando fue con Francia. ¿Mm? En las indagaciones yo pude descubrir que además de ser francés, llegué a un marco más estrecho, más pequeño, más exacto quizá, que era francés y que tenía una procedencia, seguramente un legado heredado de Garamond y de Jean Janon específicamente. Aunque Janon abiertamente ha dicho, o sea, ha manifestado, los historiadores lo pueden corroborar, que él basó su trabajo en Garamond. Entonces siempre estamos hablando de Claude Garamond y estamos hablando de Francia. Pero yo creo que tienen mayor correspondencia con los tipos de Jean Janon. Podemos notarlo en las similitudes de la ligadura CT, en la S larga y en otros aspectos de ahí. Entonces a partir de eso, yo adquirí la fuente Janon, la versión digital, y hice esa reconstrucción, como para ver si calzaba. Y lo sorprendente es que hay aspectos que coinciden hasta el día. Esta fuente está hecha por František Storm, de Storm Type, y calzó perfectamente. Entonces, yo no sé si eso no es, y creo que esa no es en la esencia de la discusión. Lo interesante es saber el origen francés y constatar cómo el contrabando pudo llegar hasta los rincones más complejos que se podía acceder en Chile en ese momento. Hay una duda que no he resuelto y que tengo pendiente y que cualquiera la puede resolver. Esto lo he hablado en otras presentaciones y es muy interesante. Saber quién fue la persona el tipógrafo detrás de esto. Yo no creo que hayan sido los tres operarios, esos tres operarios, que fue un aprendizaje para mí saber que eran tres y que cumplían esas labores específicas, fue tremendo saberlo. Yo dudo que en Chile hayan podido ser esos tres. O sea, si uno mira el modo de ganar el Jubileo Santo, las proporciones áureas que estaban en los impresos monserratenses no aparecen por ninguna parte, yo creo al menos, ¿no es cierto? Cuando creo que la prefiguración, el diseño, que decía Daniel, que lo encontré maravilloso, me parece que en este caso queda un poco aplastado por la necesidad, ¿no es cierto?, por la urgencia. No, yo no diría jamás que la prefiguración desaparece, se extingue, pero sí diría que se ve supeditada a la necesidad del momento. Y yo creo que los ornamentos, esta ornamentación que intenta hacer unos bigotes y unas cosas así, demuestra aquello, ¿no? Demuestra aquello. O por ejemplo, cuando Claudia hablaba del tipógrafo de Nueva Granada y mostraba la imagen y decía, bueno, vemos estos trabajos defectuosos. Y yo pensaba en el primer impreso chileno y decía, si eso es defectuoso, ¿qué es esto? Por favor, por favor. Bueno, en fin. Aquí hay algo interesante. Resulta que 2 años después del Jubileo Santo, el Jubileo Santo se imprime y dice, claramente, dice aquí en la cubierta, dice, con las licencias necesarias. Alamiro de Ávila Martel, que fue quien hizo un trabajo investigativo interesante sobre este descubrimiento, dijo, al decir con las licencias necesarias, quiere decir que los permisos estaban para imprimir este documento. Lo que yo alcancé a hacer y no alcancé a publicar en el libro, porque lo hice después, fue ir a los archivos del seminario, a los archivos de la iglesia en Chile, en ese momento, y llegué indagando en los papeles, que eran una cosa tremenda. No tenía estudiante en ese momento, era yo solo en una cruzada muy hidalga, tratando de descubrir cosas, que llegué al momento en donde la iglesia autoriza, en ese momento las autoridades autorizan, dice, se ha solicitado la posibilidad de imprimir el modo de ganar el Jubileo Santo y la hemos dado. Entonces justo me quedé en la parte en donde se suponía iban a nombrar a este tipógrafo y no alcancé. Y quedé pendiente de ir, y vino la pandemia, y se acabó toda posibilidad de poder ir y acceder a esos documentos, pero espero que pronto lo pueda volver a hacer. Lo que sí está es este manuscrito, que es sobre un poema épico, en donde una persona escribe y dice básicamente, este proyecto va a ser impreso por un curioso impresor, que es el único que se encuentra en Chile, básicamente. Entonces, el investigador Ávila Martel dice, se está refiriendo, por supuesto, al mismo tipógrafo
que hizo el modo de ganar el Jubileo Santo 2 años antes. Entonces, ese nombre cambiaría un poco la historia y dejaría de ser Camilo Gallardo el primer tipógrafo para dar paso a este tipógrafo que está acá. Mira, interesante. Bueno, antes de que se descubriera el modo de ganar el Jubileo Santo, este era considerado el primer impreso chileno. La tesis de José Ignacio Gutiérrez, del Colegio Carolino, que tiene como fecha, perdió la relevancia que tenía al aparecer el otro documento en el centenario, ¿no es cierto? Lo que sí, haciendo una comparación entre estas fuentes y la otra, uno puede ver una relación, o sea, básicamente estamos ante fuentes de origen francés, seguramente, o sea, Garaldas, de todas maneras, pero probablemente también provenían de Garamond. Ahora, se ven los defectos de impresión, las fallas. Yo creo que en el ampersand uno puede notar que efectivamente, como plantean algunos investigadores, la tipografía fue traspasándose entre los distintos, o sea, este hipotético primer tipógrafo traspasó las cajas tipográficas para que otras personas pudieran imprimir. En las investigaciones, en las distintas investigaciones, solo pude encontrar una cosa que me llamó la atención y que yo dije, algo se les debe haber pasado a estas eminencias de la historia de la imprenta. Y fue que clasificaron este documento como impreso en Chile. Entonces, yo lo miré y dije, esto es imposible que haya sido impreso en Chile, porque si uno mira con detención, se da cuenta que aquí las cajas tipográficas son muchísimas. Tenemos distintos tamaños, tenemos diferentes inclinaciones. O sea, señor administrador general está en itálicas y tiene una T swatch y uno ve el tamaño de la D inicial y de la S y son distintas. Entonces, yo lo que hice fue mirar todos los documentos antes y todos los documentos posteriores de la colonia, y no hay ninguno en donde aparezcan estos tamaños ni estos tipos de letras. Entonces, eso, sumado a que se trata de un documento de aduana y que no está certificado que es chileno, sino que solo se hizo, investigué cuáles fueron los fundamentos y la verdad que no existen fundamentos tan sólidos para decir que esto fue impreso en Chile. Yo simplemente planteo que los tamaños tipográficos y los tipos de letras utilizados dan cuenta de que esto no fue hecho en Chile. Yo creo. Lo que sí está claro es que al parecer, y en esto coinciden distintos investigadores, es que los tipos utilizados en el Jubileo Santo fueron traspasados a Fray Sebastián Díaz, que fue autor de 5 textos que se publicaron, chicos, que están en poder de la Biblioteca Nacional, según creo. Y aquí uno puede ver, claro, la letra mucho más gastada, han pasado por lo menos 7 años desde aquello, y la Cruz de Malta, sigue incluso una lógica constructiva el documento. Entonces, yo me di cuenta que al final encontrar la fuente del Jubileo Santo era encontrar básicamente la tipografía de la colonia en Chile. ¿Sí? Era tan reducido que a eso conducía. Y aquí aparece nuevamente José Camilo Gallardo, ¿no es cierto? Este famoso impresor tipógrafo. Y aquí está el documento en donde dice, para el año 1801, Tipis Camilo y Gallardo. ¿Sí? Que sería la primera vez que en Chile aparece, y una vez más, si se fijan las precariedades del documento, las explosiones de la tinta, se nota que los tipos están gastados. Cosa curiosa, cuando Mariano Osorio le pide imprimir de todas formas el periódico para el rey, Camilo Gallardo le dice, los patriotas se llevaron toda la letra, le dice, pero tengo algunas guardadas en mi antigua máquina impresora y imprime el periódico con estos tipos móviles. El periódico es horrible en términos comparado con lo que habían hecho los patriotas, digamos, una semana antes. Y este sería el último impreso del periodo colonial en Chile, que es la esquela de convite para el Cabildo Abierto de Santiago de 1810, en donde se va a resolver que Chile se va a independizar de España. Entonces, sería el último impreso hecho también por José Camilo Gallardo, ¿no es cierto?, en esta invitación a reunirnos y decidir por cuenta propia, en vistas de que en España Napoleón había apresado al rey y había puesto a su hermano en el poder. Los chilenos no quisieron aceptar eso y decidieron iniciar un proceso de autonomía total. Lo primero que se encarga en ese momento es
dos cosas, en realidad. Armas. El 23 de noviembre de 1811 es un día clave porque a Chile arriba el Galloway, una fragata norteamericana que venía de Nueva York, en donde venían armas de dos tipos, o de dos naturalezas muy diferentes. Cañones y municiones, imprentas y tipos móviles, lo que podríamos homologar a una suerte de armas culturales, ¿no es cierto? Con 3 tipógrafos norteamericanos que vinieron a instalar, ¿no es cierto?, el aprendizaje de la tipografía y a finalizar el periodo de impresos coloniales en Chile, ¿no es cierto?, para dar paso a un periodo distinto que es la independencia. Eso quería decir, espero que con lo poco que había, haber podido decir algo interesante. Muchas gracias.